Para poder entender los sucesos del Virreinato del Perú y las otras colonias americanas, es necesario saber cómo se iniciaron estas. 1492. Colón llega a América por misión de los Reyes Católicos. 1532. Se inicia la conquista a Perú por 3 de los 4 socios de la conquista. Y esta termina oficialmente en 1572, con el virrey Francisco de Toledo matando a Túpac Amaru I, el último inca. Y así es como inicia nuestro primer tema, el virreinato en el siglo XVII. El virrey técnicamente contaba con poder en la mayoría de América del Sur, aunque en realidad solo tenía poder directo en la audiencia de Lima, y hasta cierto punto en las audiencias de Quito, Charcas, La Plata y Panamá. El resto de audiencias, como la de Chile o la de Santa Fe, eran manejadas por unos gobernadores que también asumían el cargo de capitán general. El sistema de defensa militar carecía de muchos soldados. Los que sí estaban no contaban con la preparación necesaria, por lo que las autoridades confiaban más en los obstáculos naturales para evitar que llegaran piratas o corsarios. Las fronteras de la audiencia de Lima no estaban definidas de manera exacta. Por el norte iba desde el puerto de Paita y pasaba por Chachapoyas, Los Motilones y Moyobamba. Por el sur, el desierto de Atacama y la frontera con la audiencia de Chile. Por el este, la audiencia de Paita y la Amazonía. La Amazonía fue, por sus características geográficas, la región más difícil de conquistar. La orden jesuita fue la única que logró establecer una relación con los nativos amazónicos, debido a que ésta estaba más que dispuesta a también aprender su idioma y sus costumbres. La situación económica de los inicios del virreinato no iba muy buen camino que digamos, ya que se generó una crisis con el monopolio comercial, sistema que declaraba que el comercio debía ser exclusivo entre las colonias americanas y España. Ahora vamos a hablar sobre las clases sociales, un tema muy importante para esta época. En primer lugar estaban los españoles, que vinieron a América directamente de la metrópoli. Ellos eran los que tenían la mayor cantidad de privilegios y, por su educación, se les consideraba como los únicos aptos para tener cargos importantes, aunque esto dependía del cargo en específico. Siguiendo, iban los criollos, españoles nacidos en América, que sentían que también tenían el derecho a poseer cargos. El gobierno, al carecer de capital en la época, decidió que los criollos podían comprar cargos a cambio de dinero. Bajo los criollos se encontraban los indígenas, que en su mayoría eran artesanos, agricultores y ganaderos. Los corregimientos estaban encargados de españolizar a los indígenas, enseñándoles el idioma, protegiéndolos, enseñándoles sus costumbres y modales. Aunque, lamentablemente, ellos fueron los primeros en abusar de los indígenas, cobrándoles el doble y pasándoles por una gran serie de maltratos. Por último, se encontraban los esclavos africanos. Se les consideraban productos, y era la clase social más despreciada y maltratada por el resto. Tema 2. El Perú borbónico. A finales del siglo XVII, debido a una línea de sangre repleta de relaciones entre familiares, el último Habsburgo, Carlos II, murió sin descendencia. Esto causó que su sobrino, Felipe d'Anjou, tomara control de España. Existía un grupo de personas que no quería que los Borbones tuviesen control del país, y gracias a esto surgió la Guerra de Sucesión Española. Aunque de todas maneras salió ganando el ahora llamado Felipe V. Los Borbones, con el objetivo de sacar el mayor beneficio posible para España, realizaron una serie de reformas. Para empezar, fueron los visitadores a supervisar a los encomenderos, para ver la situación y aplicar las reformas necesarias. Una de las reformas que llevaron a cabo fue la división del territorio, que creó los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata, también creando así las capitanías generales de Venezuela y Chile. En las reformas administrativas entra la profesionalización de la administración, la eliminación de venta de cargos públicos y el control constante de los funcionarios, para asegurarse de que cumplieran de manera estricta las normas. Los jesuitas fueron expulsados de todos los dominios españoles, debido a que los reyes sospechaban que ellos se podían rebelar, debido al cuarto voto jesuita,
juramento de fidelidad y obediencia al Papa. La reforma económica se dividió en dos fases. La primera buscó el incremento de producción americana y esta duró de 1728 a 1760. La segunda fase duró desde 1761 hasta 1800 y su objetivo fue llevar las riquezas obtenidas a España. Para esto, se liberó el comercio entre España y América, por lo que se crearon más puertos. También se mejoró el sistema fiscal mediante el aumento de impuestos. En el lado de las reformas tributarias, se crearon aduanas y se implementaron impuestos en productos que antes no contaban con estos, como la coca. Esto generó el descontento de una gran parte de la población, por lo que manifestaron a través de protestas. Al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las rebeliones, pues se produjeron alrededor de 100 levantamientos en contra de las autoridades coloniales por parte de los nativos. Existieron dos rebeliones a las que se les considera como las más importantes. La primera fue la de Juan Santos de Atahualpa, que agarró a un diverso grupo de etnias de la sierra y de la selva. Su objetivo fue expulsar a los españoles y los esclavos de los Andes. La segunda fue la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, un curaca que el 4 de noviembre de 1780 apresó al corregidor Antonio Arraiga y que luego mandó a ejecutar. Se hacía llamar Túpac Amaru II porque decía que era descendiente de Túpac Amaru I. El 18 de noviembre de ese mismo año obtuvo una victoria en Sangarará, aunque unos meses después, el 18 de mayo de 1781, fue ejecutado junto a su esposa, Micaela Bastidas. Algunas de las consecuencias de esta rebelión fueron la muerte de 100.000 personas aproximadamente, la prohibición de cualquier manifestación artística o literaria que hablara del pasado incaico y la creación de la Audiencia del Cusco. Tema 3. Las otras colonias americanas. Los europeos aplicaron 3 tipos diferentes de modelos de colonización, basándose en características como la población nativa y su avance cultural. El primer tipo se aplicó en regiones donde había una gran cantidad de población indígena, que contaba con un avance cultural significante. La mano de obra se basaba en los indígenas y esclavos negros, obviamente forzados a esto. Las principales actividades económicas fueron la agricultura, la minería y el comercio. Los territorios que tuvieron este modelo fueron México y Perú. El segundo tipo se aplicó en zonas donde la población indígena era muy escasa, por lo que una gran cantidad de esclavos pasaron a vivir en estos sitios para poder desarrollar la principal actividad económica, que fue el cultivo de tabaco, azúcar y café. Este modelo se utilizó en Brasil y el Caribe. El tercer tipo también se desarrolló en sitios con una escasa población nativa. La diferencia fue que los colonos no dependían de los nativos, ya que eran autosuficientes económicamente. Y este tipo se aplicó en la mayoría de las colonias inglesas de Norteamérica. La mayor parte de la población nativa del Caribe ya había desaparecido antes de finalizar el siglo, por lo que se llevó una cantidad enorme de esclavos negros a la zona. Los principales productores de azúcar fueron Jamaica y Haití. En la isla La Española, en el siglo XVI, se empezó a invertir en el cultivo de caña de azúcar. Al principio existían un montón de plantaciones, pero al darse cuenta de que se necesitaba mucho capital para poder mantener una plantación, solo sobrevivieron los negocios con grandes extensiones de territorio. Otros artículos importantes fueron el tabaco y el café. El primero se cultivaba en Colombia, Venezuela y Cuba, alrededor de 1600. El tabaco cubano adquirió la fama de ser el mejor de toda América. El café llegó al Caribe por los 1800 y fue plantado por primera vez en las colonias francesas y holandesas en América. Sin duda, los sucesos durante la época virreinal explican el porqué de ciertos aspectos de la realidad actual, como los residuos de racismo y clasismo, entre otras cosas. Eso ha sido todo.